Buenas noches y sean muy bienvenidos una temporada más a Hosteltour Televisión. 8 años ya en antena, 237 programas emitidos. Gracias por permitirnos seguir aquí informándoles con veracidad y transparencia, con pluralidad e independencia. Así que desde hoy retomamos el pulso a la actualidad turística balear para ofrecerles las últimas noticias y los más interesantes reportajes del sector. Y como no podía ser menos, nuestra tertulia está dedicada esta noche a hacer un balance del verano turístico en las islas. Ha sido un verano marcado por la crisis, por los atentados terroristas y por el temor a la pandemia de gripe A. Nuestros invitados realizarán un análisis de la temporada que ahora termina, siempre con la vista puesta en el futuro más cercano y, por qué no, también a largo plazo. Además, el programa ofrecerá un reportaje sobre un caso de éxito en el uso de las nuevas tecnologías. Se trata de Sant Blai, un agroturismo mallorquín que está despuntando por su innovadora forma de promocionarse a través de Internet y de las redes sociales. Mallorca ha sido esta semana el escenario de la presentación de un nuevo estudio sobre el proyecto de reconversión de la playa de Palma. Además, el consejero delegado de Thomas Cook, Mani Fontaine-Lanovoa, se reunió con las principales cadenas hoteleras. Estas y otras noticias en nuestro resumen informativo que viene de la mano de TechSoft. ...20 años creando soluciones informáticas de alta rentabilidad para su hotel. TechSoft les ofrece las noticias. La Conselleria de Turismo ha presentado un nuevo estudio sobre el proyecto de reconversión de la playa de Palma. El informe, realizado por el Institut d'Estudis Ecològics, propone una serie de medidas para realizar el proyecto de reforma integral de la zona. El conseller de Turismo, Miquel Nadal, y el presidente del Institut d'Estudis Ecològics, Miquel Borràs, mostraron las conclusiones de este trabajo elaborado por el INESE. El resultado del análisis es una serie de propuestas de actuación para una reconversión integral y sostenible de la playa de Palma. Aquest estudi fa un anàlisi en tota profunditat de la platja de Palma, des dels factors turístics, des dels factors urbanístics, passant, per suposat, per l'anàlisi mediambiental, humans, d'accessibilitat o de residus. El estudio analiza todos los elementos de la zona, destacando sus fortalezas, oportunidades y puntos débiles. Los autores consideran imprescindible que la reforma englobe todos los factores, desde el urbanismo hasta el modelo turístico. Amb aquest projecte nosaltres tractam una reconversió turística, en tots els sentits. Podem caure en l'error, si no ho planificam bé, de fer una reforma urbanística, que si bé és necessari i ha de ser, no calim res si ho milloram. Com més millor, fabulós, però si d'un mateix turisme tampoc no me serveix de res. O sigui que la reconversió ha de ser completament integral. Las propuestas de este estudio se suman a las de otros realizados anteriormente y encargados por el Consorcio para la Reforma de la Playa de Palma. I jo crec que aquesta és una bona feina, una molt completa feina, exhaustiva, de reflexió, d'estudi, d'anàlisis, de propostes. I ara, des del Consorci, amb aquest i altres estudis i anàlisis, anirem prenent les decisions per fer una realitat aquesta reconversió. Entre las recomendaciones destacan potenciar la reutilización de aguas de los hoteles y la recogida selectiva de basuras o la mejora de los accesos a la zona. ¿Se puede aprovechar la crisis para mejorar el modelo de negocio de una empresa? Algunos de los más importantes empresarios de Baleares así lo creen y es lo que analiza la siguiente noticia. Directivos de Development Systems, Ingeniería Sant Pol y Sol Meliá desvelaron sus estrategias comerciales dentro de un mercado en recesión. Todos ellos participaron en la jornada Reajustando los modelos comerciales a nuevas situaciones de mercado, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección y celebrada en Palma. El coloquio estuvo presidido por Sebastián Escarré, vicepresidente de Sol Meliá y de la APD en las islas. Es de todos sabido ese refrán de cómo empezaba de renovarse o morir. Y ahora más que nunca las empresas deben afrontar con más creatividad, si cabe, una reconceptualización de sus paradigmas para saber aprovechar las oportunidades existentes.
Luis del Olmo reconoció que la estrategia de Sol Meliá durante la recesión pasa por centrarse en el conocimiento del cliente. Además, resumió los objetivos de la compañía para los próximos años. Aumentar el conocimiento del cliente en cantidad y calidad, aumentar el valor del cliente en el negocio hotelero y otros negocios que tenemos en la compañía, aumentar la fidelidad de nuestros clientes, y hoy día tenemos más de 5 millones, aumentar la fidelidad y disponer de sistemas globales de identificación, gestión y análisis de los clientes. Por su parte, Fernando Sampol y Antonio Carracedo animaron a las empresas a realizar un análisis para ver dónde deben mejorar. Y malas noticias para el empleo en las islas. Las últimas cifras del paro del Ministerio de Trabajo revelan que el número de desempleados en Baleares aumentó en septiembre en más de 5.000 personas. Estos datos suponen que en los últimos 12 meses el desempleo aumentó en más de un 54% y sitúa la cifra total de parados del archipiélago en más de 72.000 personas. Tanto patronales como sindicatos califican la situación de preocupante. La agrupación de cadenas hoteleras de Baleares exige medidas al Gobierno central para paliar los problemas del sector turístico. Una de las más importantes sería una reforma laboral que flexibilizara la contratación y abaratara el coste del empleo. El presidente de la CAEP, Josep Oliver, califica la situación como dolorosa y alerta que al final de año podrían haber cerca de 85.000 personas paradas en Baleares. Por su parte, el sindicato UGT en las islas considera los últimos datos del paro como desastrosos. Y las empresas hoteleras de las islas tendrán que firmar una declaración de responsabilidad para iniciar su actividad. Esta medida, incluida en el decreto Nadal, agilizará los proyectos y reducirá la burocracia. El consejero de Turismo, Miquel Nadal, ha anunciado que a partir de ahora las empresas hoteleras solo tendrán que firmar una declaración en la que aseguren que cumplen con la normativa para iniciar su actividad. Esta medida, aprobada por el Consejo de Gobierno, se deriva del decreto Nadal. La declaración no afectará a las licencias de obras, pero sí reducirá considerablemente los términos de las licencias administrativas. Després tenies que demanar la llicència, començar la construcció i després demanar l'autorització definitiva. Hi havia gent que començava fins i tot l'activitat hotelera amb una situació, no diré irregular, però un poc havent presentat els papers però no tenint l'autorització. Això s'haurà acabat. Totes les que són de turisme bastarà que se presenti, si vol, si interessat, una declaració responsable i l'autorització se considerará automática. Durante el mismo acto, Nadal mostró su preocupación por la subida del IVA en un punto. El conseller calificó esta medida del Gobierno central como una mala noticia. No és el moment per al sector, ara, en aquest moment, i a les illes, de pujar els imposts. Aquesta pujada farà perdre competitividad a las nuestras empresas. Por otro lado, Nadal aseguró que pese a los indicadores negativos, Baleares es la comunidad que mejor está resistiendo la crisis. El conseller puso como ejemplo los datos de ocupación hotelera. Baleares fue el destino español con mayor ocupación hotelera en agosto, con un 82%. Pese a este dato positivo, las pernoctaciones de extranjeros cayeron un 10% respecto al año pasado. Por otro lado, Mallorca fue la comunidad líder en ocupación de apartamentos turísticos, con más de 1,2 millones de pernoctaciones. A nivel nacional, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros cayeron un 7,8% con respecto a agosto del año pasado. Durante los 8 primeros meses del año, el total de estancias alcanzó los 180 millones. Joan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, asegura que la crisis acortará la temporada hotelera en 20 días. Según Molas, muchos hoteles no han abierto este año hasta finales de mayo o principios de junio y cerrarán tras el Pilar, en vez de aguantar hasta finales de octubre. Y la cúpula directiva de Thomas Cook se reunió este lunes en Palma con representantes de las cadenas hoteleras y del Gobierno balear. El turoperador confirmó que mantiene su compromiso con el turismo de las islas y pidió colaboración con todo el sector. El consejero delegado de Thomas Cook, Mani Fontela Novoa, aseguró que 2010 será aún un año duro. Por ello, recomendó a los hoteleros baleares aumentar su oferta de todo incluido para hacer frente a la competencia de destinos emergentes como Turquía o Egipto. También habló de la necesidad de bajar los precios de la oferta complementaria en las islas. De cara al año que viene, Thomas Cook quiere mantener su capacidad en Baleares. Es difícil hablar con seguridad, pero creo que según están evolucionando las cosas actualmente, no podremos aumentar la capacidad. Estamos haciendo grandes esfuerzos para mantenerla en Baleares, pero necesitamos la ayuda de los hoteleros desde el punto de vista de los precios y también la de los gobiernos locales y centrales.
Las ventas de Thomas Cook para este invierno no están siendo buenas. Sin embargo, desde el tour operador creen que el año que viene comenzarán a verse los primeros signos de recuperación. Al principio del año, yo creo más, no sabes, en agosto, septiembre, en esos meses, no al principio. Así que por el principio de este año tenemos que luchar muy duros no sabes, para que la gente venga para España y para las Baleares. Tras varios meses de bajada de precios, algunos operadores auguran que en 2010 podrían comenzar a recuperarse. No obstante, Fontela Novoa aseguró que los elevados precios en España hacen que pierda competitividad como destino. Es que los precios tienen que venir para abajo un poco para competir con Egipto y competir con Turquía, porque esos precios también vienen para abajo ahora mismo. Así que tienen que venir para abajo, para arriba no. Este mercado es imposible. Además, mostró su preocupación por el anuncio del gobierno de aumentar el IVA. Además, calificó el presupuesto para promoción de las Islas Baleares de insuficiente frente al de otros destinos competidores. La quinta edición de Tapalma ha sido inaugurada hoy. La feria ha dado comienzo esta mañana con un show cooking en el que se ha fusionado gastronomía con literatura y arte. En esta edición participan 52 establecimientos, de los que 11 son nuevas incorporaciones. La feria durará hasta el próximo 11 de octubre. La organización espera superar el éxito del año pasado, en el que se vendieron 75.000 tapas. Y en otro orden de cosas, la crisis no está afectando a todos por igual. El último número de la revista Hostel Tour, que ya está en la calle, se centra en ello. En octubre, la revista realiza un análisis en profundidad de varios negocios que están resistiendo mejor que otros los embates de la crisis, desde pequeñas empresas a grandes grupos. En sus secciones habituales podrán encontrar las últimas noticias y reportajes en profundidad del sector turístico, desde el ranking de las cadenas hoteleras a la evolución del sector de las agencias en nuestro país. Además, Hostel Tour entrevista a Víctor Moneo, director de ventas de Iberia en España, y a José Manuel Bermúdez, consejero de turismo de Tenerife. El número de octubre de la revista Hostel Tour viene acompañado también por el especial Enoturismo 2009. El reportaje de hoy nos acerca un caso muy interesante sobre el apoyo que pueden suponer para las pymes las nuevas tecnologías. El agroturismo San Blai se está haciendo cada vez más popular entre los internautas. Su propietaria, Marta Bonet, decidió hace meses poner en marcha una original forma de promoción alejada de los métodos tradicionales. Así, su mascota Piper, una pequeña burrita, se ha convertido en la imagen y las relaciones públicas del negocio. Actualmente, Piper cuenta ya con miles de seguidores en la red y con el reconocimiento de instituciones y medios internacionales. San Blai es en apariencia uno de los muchos agroturismos del interior de Mallorca. Sin embargo, este pequeño establecimiento situado en Campos ha logrado despuntar por su particular e innovadora forma de darse a conocer. San Blai cuenta con unas relaciones públicas muy esencial que a través de redes sociales como Facebook y Twitter ha logrado dar a conocer el agroturismo en todo el mundo. Y no es nada más y nada menos que Piper, una pequeña burrita que hoy en día es la cara e imagen de marca del negocio. Detrás de ella está Marta Bonet, copropietaria y responsable del marketing del agroturismo. Y entonces un día estábamos en el jardín y pensando cómo podemos empezar todo este proyecto y tal, y Pepe rebuznó. Y entonces ahí se nos encendió la luz y fue como vamos a utilizarla a ella porque ella es un personaje gracioso, porque es un animal protegido, porque es autóctono y entonces además es dulce y encajaba muy bien. Y le creamos un perfil. La idea inicial era a lo mejor promocionar San Blai y promocionar un poco nuestros negocios, pero a la vez también queríamos enseñar al mundo entero, porque estamos hablando de contactos en todo el mundo, ¿no? Y enseñar al mundo entero qué es Mallorca, qué posibilidades tiene Mallorca, cómo quitar un poco la imagen de sol y playa. Con su perfil, Piper ha logrado contactar con miles de personas de todos los rincones del mundo, una nueva estrategia de promoción que aprovecha las nuevas tecnologías de una forma original. A través de Facebook y Twitter, Piper y San Blai hablan todos los días con personas de todo el mundo interesadas en conocer Mallorca. Las redes sociales son una herramienta de comunicación pura. Entonces, esa misma herramienta tú la puedes un poco dirigir a qué tipo de sector estás buscando. En mi caso lo que me interesa, que es Mallorca, turismo, entonces tienes posibilidad de a través de las palabras o tags que te interesan buscar a ese tipo de gente.
La estrategia no ha podido dar mejores resultados y el trabajo de Piper en la red ya ha dado sus primeros frutos. Además de más de 3.000 seguidores en Twitter, la burrita ha conseguido que importantes organismos llamen a las puertas de San Blai. Ha habido muchas cosas diferentes de diferentes ámbitos, porque por ejemplo la Cámara de Comercio contactó, al mismo tiempo también clientes, proveedores, hemos tenido reservas de clientes que a mí me parece muy bonito y muy sorprendente, porque ha habido reservas varias que se han hecho única y exclusivamente a través de Twitter. Pero no solo se trata de conseguir nuevos clientes. A través de las redes sociales, San Blai ha conseguido conocer y aliarse con otras empresas y emprendedores con las que colabora para promocionar Mallorca. Las nuevas tecnologías están dando paso a un nuevo concepto de cooperación entre empresas, en teoría competidoras. Si yo quiero que Pepper llegue a ser como, entre comillas, unas relaciones públicas de Mallorca, Pepper no puede ni quiere hacer todo este trabajo sola. Ella ha empezado con numerosos contactos que se dedican también a diferentes sectores del turismo, y lo que hace es a lo mejor canalizar y ponernos todos juntos, pero participar, colaborar, trueque, ayudarnos unos a otros, eso es lo interesante realmente. Un éxito fulminante que ha llevado a Piper a salir en la prensa británica. Recientemente el diario Daily Telegraph la nombró como uno de los personajes más influyentes de la red social Twitter. También hubo un artículo bastante interesante que fue del periódico Daily Telegraph, que calificó a Pepper como una de las 10 mejores de todo el mundo en Twitter. Y eso, claro, fue un boom bastante grande, porque estamos hablando de que salía una imagen con el artículo donde salían varias de estas 10 importantes personas de Twitter. Una de ellas era la reina de Jordania, la otra era Stephen Fry, Ashton Kutcher, o sea que, y Pepper, ¿no? ¿Y qué le depara el futuro a la burrita más popular de la red? Marta tiene grandes proyectos para ella. De cara al futuro, Pepper quiere tener el honor de poder llegar a ser una imagen de Mallorca, de poder llegar a ser unas relaciones públicas de Mallorca, que se encargue, pues eso, de atraer a gente y de contarles lo que se está haciendo y de canalizar toda esa información y transmitirla. Y la idea es ilimitada. Hi ha 4 illes ben a prop de tu, on sempre fa sol. Les seves platges són espectaculars i amb una naturalesa increïble. Unes illes que ho tenen tot. Aquestes illes són ja meva. Vine a conèixer-les. Palma necessita el Palau de Congressos, però també el Palau necessita a Palma. Una infraestructura com aquesta requereix d'un entorn de serveis de qualitat per complementar l'oferta. El Palau ofereix un destí, no tan sols un edifici. Per això ja fa 3 anys que va començar la comercialització i la promoció del conjunt Palau i Hotel, tant a nivell local i nacional com internacional, amb l'edició de publicacions, amb la presència en fires especialitzades o generalistes, amb rodes de premsa, en campanyes de publicitat a ràdio, a premsa i a televisió, amb patrocinis esportius i un llarg etcètera. Dins aquesta política de promoció del destí, el Palau ha aprofitat el Saló Nàutic de Palma per promocionar el Palau dins els ciutadans i els visitants, perquè sabem que 2011 Palma liderarà el turisme de reunions al Mediterrani. Desde pequeño me gustaba construir edificios, mirarlos, pintarlos, sentirlos y disfrutar de ellos. Hoy en día sigo haciendo lo mismo. Calidad, tradición, diseño, tecnología. En Almacenes Fevenías miramos al futuro. Cuando quiero viajar realmente cómodo, tranquilo y en privado, siempre vuelo en clase business de Air Europa. Más tranquilo, más cómodo, más privado. Clase business de Air Europa.
La temporada de verano 2009 pasará a la historia sin duda por el clima de recesión económica mundial. Ya con el mes de septiembre cerrado, los primeros datos apuntan a un descenso de todos los indicadores. La crisis ha afectado al número de turistas, a las pernoctaciones y al gasto, entre otros factores. Pero, ¿cómo ha vivido Baleares esta situación? Según los últimos datos de AECA, las islas perdieron este verano 1 millón de turistas. En los próximos minutos analizaremos con nuestros invitados estas y otras cuestiones con la vista puesta en el futuro inmediato y también, por qué no, en este horizonte más lejano. Y para ello nos acompaña Toni Rack, presidente de la Federación Hotelera de Mallorca. Buenas noches, señor Rack. Buenas noches. Gracias por su presencia esta nueva temporada en Hostel Tour Televisión. Está con nosotros también Aurelio Vázquez, que es el presidente de la agrupación de cadenas hoteleras de Baleares. Señor Vázquez, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias también por su presencia de nuevo. Eduardo Zamorano, director general de Smilo del Grupo Horizonia. Señor Zamorano, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias después de un tiempo sin aparecer en nuestras pantallas. Y también vuelve después de muchos años Gabriel Cañellas, que es delegado comercial para Baleares de Travel Plan y Air Europa. Señor Cañellas, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por su presencia también en esta tertulia en la que, casi como es lógico y obligado tras la temporada de verano, vamos a analizar cómo ha transcurrido y para ello lo haremos inicialmente con este vídeo que les hemos preparado. Crisis. Sin duda, la palabra que ha marcado este verano. Con septiembre ya terminado, el sector turístico balear afronta los primeros balances de una temporada difícil. El verano ha estado marcado por la recesión económica y por una menor demanda turística en nuestros principales mercados emisores. Los precios y el gasto turístico también se han visto fuertemente afectados. Según los datos oficiales, Balears ha perdido 1 millón de turistas este verano. Los aeropuertos de las islas recibieron un 8% menos de pasajeros y el conjunto de España un 11% menos. Los hoteles también han notado el descenso de la demanda con un 5% menos de pernoctaciones en agosto. Balears, pese a ser líder en ocupación, experimentó una caída del 8,5%. Además, la temporada alta tuvo 2 invitados no deseados. Por un lado, los atentados de la banda terrorista ETA, que se cobraron la vida de 2 guardias civiles y pusieron en el punto de mira al sector turístico. Y por otro, el temor a la pandemia de gripe A, que afectó al tráfico de turistas en varios países del mundo. En nuestra tertulia, representantes de varios sectores harán balance de estos últimos meses y adelantarán la previsión del futuro más inmediato. Una temporada que para muchos, desde luego, tiene que ser una temporada para olvidar, pero que para otros, y creo que casi la mayoría, va a ser recordada durante mucho tiempo. Tiene que haber un antes y un después, tanto para lo bueno como para lo malo, especialmente para lo bueno. Pero desde luego, tiene que ser si tuviera que ser una temporada recordada por algo, sí me gustaría empezar esta tertulia preguntándoles cuál sería el hecho o el acontecimiento o ese detalle que tiene que hacer de esta temporada de 2009 una temporada que tenemos que recordar, bien para repetir en algunos aspectos o para mejorar en otros, señor Rack. Bueno, desde luego, desde mi punto de vista, yo creo que esta temporada es una temporada que, debido a 3 motivos principalmente, la hacen especial, ¿no? La hacen, como dijimos en una ocasión, de aquella película de La tormenta perfecta, en el que se daban condicionantes independientes malos, ¿no? Para crear una tormenta posiblemente incomparable con cualquiera. Quiero decir que el atentado, la gripe A y la crisis económica, como bien habéis dicho en este resumen, todos juntos en una sola temporada, que además ha tenido la particularidad que hemos sobre todo bajado los puntos de ocupación más fuertes, los hemos tenido en julio, agosto, septiembre, que son los más importantes, acompañados de una bajada de precios sin precedentes también. Finalmente, con toda seguridad, van a dar una cuenta de resultados, seguro, la peor en muchos años, ¿no? Insisto, esos 3 condicionantes son las características, desde mi punto de vista, que la hacen muy particular esta temporada. Señor Vázquez. Bueno, yo me sumo a lo que comenta Toni Rack, ¿no? Es decir, indudablemente ha habido una serie de factores que han convergido en el tiempo al mismo momento y por tanto, hemos tenido lo que hemos tenido. Yo diría que, en principio, esta temporada ha tumbado algunos de los topicazos con los que vivíamos históricamente, ¿no? En cuanto a la invulnerabilidad del sector turístico, en cuanto a al pensamiento de que nunca nos podría ir mal,
y todas estas otros razonamientos del turismo de lujo, que es el que más resiste la crisis, bueno, pues yo creo que los acontecimientos están ahí, es decir, este sector es vulnerable, este sector puede en un determinado momento tener serios problemas en cuanto a su capacidad de competir. Indudablemente el turismo de lujo, los segmentos altos, también padecen cuando llega una crisis por X razones, por imagen, por lo que sea, y por tanto esto ha puesto un poco las cosas pues un poco como más con un análisis mucho más realista, ¿no? Y para mí hay otro tema, ya en concreto en Baleares, que es un pensamiento, es decir, no nos estamos dando cuenta y las cosas de cada vez nos están yendo un poco peor, ¿no? Para mí hay un dato muy relevante que hace recientemente el Centro de Recerca Económica Sa Nostra publicó. Por primera vez Baleares se queda por debajo de la renta per cápita media en relación al resto de España, y si tenemos en cuenta que el turismo representa para Baleares el 75 o el 80% de su capacidad de generación de renta, pues no hay que ser muy inteligente para pensar que tenemos un problema con el turismo. Y por tanto, más allá del pensamiento coyuntural y de los factores coyunturales que han pesado en esta temporada, hay que empezar a profundizar en qué factores estructurales están pesando, porque algo está pasando y o no lo queremos ver o no nos estamos dando cuenta. Señor Zamorano, en su caso representa, o tenemos la posibilidad de ampliar un poco esa mira también comparativamente de lo que puede ser una imagen más a nivel de Baleares o a nivel de Mallorca, como puede ser la Federación Hotelera. ¿Comparte esa visión? Porque me imagino que su empresa pues, ha tenido el ojo puesto en distintos puntos, ¿no? Sí, bueno, en nuestro caso estoy totalmente de acuerdo con lo que decimos respecto a Baleares. Por nuestra parte nos ha pillado además en un momento de expansión de un negocio nuevo que es la compañía que dirijo, y que según el país en el que estamos nos ha afectado de una forma o de otra. La crisis ha afectado en general, pero luego hemos tenido el caso de la gripe, ha afectado muchísimo más en México, por supuesto, que aquí o en otros destinos. Lo que yo diría, a mí en cuanto a Baleares me queda una sensación, Baleares en concreto y para todo en general, dos sensaciones. Una sensación de impotencia. Hagas lo que hagas, se te van juntando, se te van acumulando cosas negativas hasta que ves que no puedes hacer nada más y que no van a venir más clientes ni vas a vender más. Eso por un lado. Se han acumulado muchas cosas, como decíais. Y por otro lado, una lectura importante, un aprendizaje importante, que es hay que planificar más. Hay que mirar un poquito más, un escalón o dos escalones más allá de lo que normalmente miramos. No vale con contar los resultados de este año y ver cómo contratamos, negociamos, vendemos para el año que viene, sino me tengo que preparar para más allá, porque estas cosas pueden pasar y van a pasar. Y estamos, en concreto en Baleares, yendo un poquito cuesta abajo con la competencia que tenemos en general en el mundo. Entonces, tenemos que ver qué hacemos a largo plazo para compensar esta caída, que es una caída que ya no tendrá que ver ni con la crisis, ni con la gripe A, ni con los actos terroristas, sino con un mercado demasiado maduro, quizá, un destino demasiado maduro. Realmente el valor de la tertulia que tenemos esta noche es que creo que tenemos representados prácticamente los sectores más importantes, receptivo, alojamiento, y en el caso del señor Cañellas, Travelplan y Air Europa, tenemos tanto el emisor, en este caso el español, y el transporte aéreo, que también ha tenido un año complicado, ¿no? Sí, complicado. Yo quería abundar un poco más en otros factores. Nosotros, el pasado año, como ya se preveía que este año 2009 iba a ser bastante tenebroso y bastante difícil, planificamos una estrategia de reducir gastos, por supuesto, ajustar las plantillas al máximo, sobre todo el tema de riesgos, correr los menos riesgos posibles, asegurar las programaciones. Entonces, todo esto nos ha servido para que este año realmente haya sido uno de los mejores años de la historia para Globalia, lo cual es curioso, visto el panorama que estamos aquí describiendo, ¿no? Entonces, nosotros lo hicimos esto ya en septiembre, en octubre del año pasado, y la verdad es que los resultados han sido bastante satisfactorios, porque hemos pasado de unos beneficios de unos 10 millones del año pasado, 20 millones, perdón, a unos 40 millones de este año. Con lo cual, estamos viendo que las cosas no nos han ido mal. ¿Qué ha pasado? Nosotros también sufrimos lo de la gripe A, como decía muy bien Eduardo, en Cancún, en México. Tuvimos que cancelar programaciones enteras de vuelos, con los gastos consiguientes. Hoteles que teníamos hoteles Oasis, también prácticamente tuvimos que cerrarlos casi todos, dejamos 1 o 2 abiertos porque había muy pocos clientes. Y luego aquí en Baleares el turismo nacional siempre se beneficia un poco cuando el turismo extranjero falla. Esto ya es histórico.
y aunque en este año había tantas plazas disponibles que por supuesto no ha habido los típicos casos de overbooking antiguos, que ya son un triste recuerdo a este paso, ¿verdad? Y bueno, por otra parte, los clientes lo que han hecho es aprovechar estas grandes ofertas de las cadenas hoteleras aquí en Baleares para subir un escalón en calidad, no en precio, pero sí los clientes que a lo mejor iban a un 3 superior se van a un 4, y los que iban a un 4, pues a un 4 superior y así, ¿no? Pagando lo mismo. Pagando lo mismo, por supuesto, ¿no? Entonces nosotros, no sé si os acordaréis que se hizo unos acuerdos con Ibatur a principios de temporada, porque podía ser el gran salvador de la temporada, podía ser el turismo nacional. Realmente yo creo que no hay suficiente cantidad, volumen de pasajeros, de clientes para que salven a las islas, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Menorca, hemos conseguido aumentar un 15%, que es bastante. En el caso de Ibiza, pues yo creo que hemos bajado un 2 o un 3% respecto al año pasado, y aquí en Mallorca es donde quizás hemos bajado más, pues con un 8 o un 9% menos que el año pasado, que no son malas cifras, visto lo que se está comentando por ahí. Pero una bajada de un 8 o un 9% en Mallorca supera todos los mejores que has tenido en Menorca, ¿no? Porque estamos hablando de un volumen mucho más grande. Sí, por supuesto. Claro, y en cuanto a mercados emisores, igualmente, ¿no? Es decir, un 15% de aumento del nacional. Además es eso, yo que ahora tengo más nacional que nada, no es suficiente para las islas, es suficiente para nuestros negocios a lo mejor, pero no para las islas en sí. No suplen de lejos la caída del alemán o del inglés, eso está clarísimo. Una vez establecidos estos acontecimientos que son los que han influido lógicamente en esta temporada, las consecuencias en las que ahora mismo las empresas y el destino están inmersos, ¿cuáles serían? Es decir, me imagino que esa rentabilidad en la que tanto se hace incidencia, ¿cómo puede influir ahora todo eso en el destino, en la empresa y lógicamente en esta temporada de invierno en la que normalmente se aprovechaba pues para reformar determinados hoteles, poner a punto determinadas zonas turísticas? ¿Cómo puede repercutir? Las consecuencias lógicas es que te acabes adaptando al mercado, no tratar de ir contra él, ¿no? Y por tanto vemos venir los últimos años una tendencia de acortar la temporada, una tendencia, desgraciadamente este año estamos viendo expedientes de regulación de empleo obligados por parte de algunas empresas turísticas, consecuencias de tipo de que por fin para algunas empresas turísticas empiezan a dar resultados negativos. Es público, el primer semestre NH ha dado un EBITDA negativo, ¿no? Lo cual refleja lo mal que lo está pasando el sector urbano y, por tanto, ante esta situación no nos queda nada más que tratar de confiar mucho en nuestro propio producto, tratar de, desde mi punto de vista, necesariamente invertir en el producto, reinventarte a ti mismo, ¿no? Y confiar, coger las maletas, diversificar. Pero todo eso se puede hacer en una situación como la actual, en la que los beneficios caen. Es decir, digo que sería lo ideal hacer. Efectivamente, cuando tu empresa pasa por tantas dificultades, mucho más difícil se hace y, por tanto, muchos incluso deciden prorrogar hasta aquellos recursos, llámese Plan Renove, que han decidido invertir en su producto, ¿no? Y, por tanto, prolongarlos para el año próximo. Es, desgraciadamente, una realidad y, por tanto, una consecuencia de la situación que estamos atravesando, ¿no? No sé si... Sí, bueno, básicamente, o sea, un poco hay ya de hecho un acortamiento de temporada, hay un incremento importantísimo del paro y esto lo vamos a tener durante todo el invierno. Va a haber una ralentización de la inversión empresarial, es decir, las expectativas de inversión que había a comienzo de temporada indudablemente se van a ralentizar porque ni la temporada ha sido buena ni las expectativas son buenas y eso sí se une el déficit crediticio que hay y eso es un poco el caldo de cultivo, ¿no? A partir de ahí, pues indudablemente, antes Eduardo comentaba, pues ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Pues habrá que empezar a pensar ya, sin pérdida de tiempo, en lo que es la campaña del año próximo, cómo la planificamos, cómo nos preparamos, y habrá que abrir el debate de decir, oiga, no estemos cortoplaceando la toma de decisiones, y planteemos ya un escenario de decisiones que vaya mucho más allá, porque, insisto, que no nos tenemos que despistar con una situación que nos está castigando y mucho, que es la crisis, con una situación de fondo que realmente esa es la que va a marcar nuestro futuro. Y, por tanto, el futuro
hay que verlo ahí abajo y hay que abrir el debate de qué hacemos para realmente afrontar con éxito el futuro, que va más allá de lo que es la mera discusión del plan de promoción del año que viene, siendo muy importante, pero que va mucho más allá que esto. La política turística es mucho más que una política de promoción, que es más o menos en lo que se ha convertido la política turística de esta comunidad en los últimos años. Es decir, no hemos salido más de a ver si teníamos poco o mucho presupuesto de promoción, a ver si hay que aumentarlo o no y a ver dónde nos lo gastamos. Bien, oye, eso es importante racionalizarlo, es importante hacerlo bien, enfocarlo bien, pero creo que hay unas causas mucho más estructurales que siguen sin estar en el debate político, y las empresas y los empresarios yo creo que somos conscientes de que el camino por el que vamos no es el adecuado. Pues es que no es una política, es una política reactiva. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Vamos a salir, perdón, a visitar a no sé quién, a montar un workshop rápidamente en plena temporada, ¿no? Yo creo que tienen que planificar la administración, la que sea, a 5 años. ¿Qué vamos a hacer para conseguir algo dentro de 5 años? No para intentar traer clientes el año que viene. Los del año que viene, pues prácticamente ya está todo firmado, no vendido, desgraciadamente, pero los folletos hechos, tal. ¿En qué puedes influir tú como administración en el mercado? En nada. Tienes que influir en el mercado adentro de a un plazo de 2, 3, 4 años. En el destino. Sí, me refiero a la administración. Cuando hablamos pero quiero decir, todo eso es un trabajo más, como decía Aurelio, entiendo, de destino, ¿no? De preparar el destino para que sea una demanda ya directa del mercado. Y entender la totalidad de la industria como un conjunto. ¿Qué hacemos aquí y cómo nos vendemos? ¿Cómo nos vendemos al exterior? Porque no nos hemos estado vendiendo a nivel general de ninguna manera, simplemente llenando los hoteles, negociando los mejores precios cuando era buena temporada y bajando lo que podemos cuando es mala temporada. Entonces, es que quizás tiene que haber una política. La diferencia, antes nos compraban y ahora hemos de salir a vender, que es diferente, ¿no? Y cuesta más. Yo creo que habría que empezar por decir, por ejemplo, en los hoteles, yo habitualmente suelo ir a algunos, y os puedo decir que aquí en Baleares hay grandes profesionales, pero también tenemos el servicio, en algunos casos deja bastante que desear, a nivel de camareros, de recepcionistas, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en restaurantes. Yo no hace mucho estuve en el puerto de Sóller y por una pequeña ración de sardinas con unas bebidas, pues prácticamente me cobran 40 euros. Son cosas que yo como cliente extranjero no vuelvo a este sitio, ¿no? La sensación del palo. Cierto que ese debate es uno de los temas previstos en la tertulia de hoy, el tema del precio, y el tema del servicio es una cuestión independiente. Y abundando en el tema del servicio que apunta el señor Cañellas, existía hace unos años, en la mini crisis anterior comparada con esta que hemos tenido, existía una sensación de que el turismo volvía a recuperar esa posición dentro de la sociedad como de, digamos, trabajo refugio en el que siempre al final íbamos a encontrar la salvación, y volvió a recuperar un poco la imagen. Pero este año no ha sido así. Es decir, este año, a pesar de las circunstancias que se han dado, parece ser que el turismo sigue siendo pues una asignatura pendiente dentro de la sociedad, y por mucho que se hacen campañas de concienciación hacia la sociedad, hacia el servicio, pero no solamente ya por parte de los trabajadores, sino por parte de la propia sociedad que acogemos a los turistas, sigue estando, y en este caso los receptivos y los hoteleros tenéis mucho que decir, ¿no? Me imagino, sigue estando esa sensación ahí abajo de que el turista... Yo siento que nuestros políticos, sobre todo, deberían de analizar tendencias, ¿no? Como hacen en el sector privado también, ¿no? Y es preocupante la tendencia, sin duda alguna, de nuestra comunidad de Mallorca. A mí me corresponde hablar por Mallorca, ¿no? Y ante esa desgraciada tendencia de que ya no hablamos de romper la estacionalidad, sino que hoy los meses que más nos fallan son los más importantes, insisto, julio, agosto, septiembre, ¿no? El problema ya es que ya empieza a ser otro, ¿no? Es como decía Aurelio, un problema ya de fondo, ¿no? Efectivamente no es solamente la promoción, son muchas más cosas. Es decir, esos famosos meses ya olvidados de hoy solamente está abierta prácticamente un 15% de la planta hotelera y hace 2 años era un 25%. La tendencia es muy preocupante, ¿no? Por tanto, la forma de encarrilar una posible solución no solo es hablar de promoción, Turismo Senior Europa, el Inserso, es otro tipo de ayudas ya, ¿verdad? Porque si hoy, y siento ser repetitivo en esto porque lo digo muchas veces, ¿no? Pero si hoy los municipios turísticos, la comunidad, el Consell, me es igual, el propio Estado, no logra ayudar a empresas turísticas
para que abran en zonas turísticas, el empresario se lo pone muy fácil. Cada vez vamos a tener abierto menos meses, con las consecuencias que eso supone. Nos da igual a los empresarios turísticos, no solo hoteleros, que las ayudas vengan fiscalmente, por la seguridad social, que lo vistan con el disfraz que quieran. Es decir, si eso no nos llega, desgraciadamente, la tendencia es la que es. Basta analizar los últimos años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese sentimiento de analizar la tendencia preocupante de nuestro sector, en concreto hablo de Mallorca, insisto, es necesaria hoy por parte de los políticos y tomar decisiones efectivas, porque si no, mucho me temo que esto va a ir a peor. Vamos a ver, yo ahondando un poco lo que comenta Toni, es decir, yo creo que nosotros tenemos un problema de producto, que no es exclusivamente un problema de producto hotelero. Tenemos un problema de producto, es decir, de armar una oferta lo suficientemente amplia, lo suficientemente sólida para que podamos competir más allá del sol y playa. Más allá del sol y playa, que no significa estar hablando de los meses de invierno, porque ahora lo más importante es volver a asegurar los meses de mayo a octubre. Pero indudablemente, hay unos meses centrales donde somos archiconocidos, donde tenemos una gran fortaleza, pero ojo, con unos mercados, con unos destinos emergentes, con unos destinos que ya no son emergentes, muy sólidos, mucho más baratos, y por tanto que ahí nos están haciendo ya, empiezan a hacernos daño, y unos comienzos y finales de temporada donde hemos perdido claramente competitividad y donde tenemos que buscar otros huecos armando una oferta de producto. A partir de ahí es un tema de decir, hombre, hay que mejorar lo que es la comercialización del destino. Es decir, un destino como Baleares no puede estar funcionando con un presupuesto de promoción de 24 millones de euros, cuando Andalucía está en 80, cuando Canarias está en 60, cuando Turquía está pues entre los 80 y 90 millones de euros. Porque 4 islas y 400 millones de potenciales consumidores con 24 millones de euros, claramente estamos en inferioridad de condiciones. Tenemos que dar posibilidades de que los empresarios renueven su producto, actualicen su producto. Una planta hotelera de 30 años, una parte de ella, necesita una actualización, necesita de una puesta a punto. No desde el punto de vista de la infraestructura, sino desde el punto de vista del concepto. Indudablemente estamos atravesando una etapa de crisis y hemos visto cómo el Gobierno central ayuda a sectores como el de la automoción, ayuda a sectores como el de la banca, lo cual seguramente es necesario e incluso imprescindible. Oiga, ¿y qué hace usted con la primera industria del país? Se anuncia unas inversiones de 2.000 millones de euros. No es cierto. Los 2.000 millones de euros son sencillamente préstamos que las empresas tenemos que devolver a unos tipos de interés ligeramente preferenciales. La aportación neta que ha hecho el Gobierno central a este sector este año, que era un año crítico, son 30 millones de euros, un sector que representa el 12% del Producto Interior Bruto de este país. Por tanto, hay un montón de circunstancias y que en un momento dado hay que aterrizarlas y empezar poco a poco a volver a recomponer el puzzle, porque aquí las responsabilidades están repartidas. E insisto que no es solo un tema hotelero. Están las zonas turísticas. Las zonas turísticas necesitan una actualización. Tenemos un proyecto aquí en Baleares, la playa de Palma, que viene a ser como una especie de, de tema que vamos de vez en cuando resucitando, hablando, pero que no acaba nunca de aterrizar. Esa es la sensibilidad que estamos demandando desde el sector empresarial. Oiga, tengan ustedes sensibilidad, tomen ustedes decisiones realmente con todas las consecuencias y llévenlas hasta la última consecuencia. Es decir, pongan ustedes en marcha los proyectos, actúen en tiempo real, no ralenticemos las cosas. Yo creo que no podemos tampoco cargar todo a la administración. Quiero decir, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y yo ya es que me da igual, no sé ni cómo está el proyecto de la playa de Palma porque llevamos oyendo hablar de este proyecto 6 años, 7, y todavía no se ha hecho nada, que yo sepa nada más que hablar. Entonces, bueno, harán lo que quieran. Pero todos tenemos que poner nuestra parte, cada uno tiene su trocito. Y si no, la solución que tú hablabas antes es también pues irse a otro sitio.
O sea, a mí como receptivo, a mí no. En general, los receptivos, ahora mismo nos es mucho más fácil si abrimos o tenemos agencia en otros países, como nosotros hemos abierto este año en Túnez. ¿Por qué? Porque es mucho más necesario una agencia receptiva allí, el cliente compra excursión, no quiere salir solo. Esto es algo con lo que tenemos que luchar aquí. El cliente ya no quiere que le lleves a ningún sitio en un autobús, porque él se va en un coche alquilado, se va andando, se va en metro, en tren. Además, lo que nos está haciendo la Administración en general es poner muchos trenes y muchos servicios públicos, lo que nos redunda en no poder vender estas excursiones, perfecto, pero en otros sitios nos es mucho más fácil, ¿no? Pero tenemos que hacer algo. Antes de hablar de inversión, yo creo que cuesta, pero hay que invertir. En este momento lo que hay que hacer es invertir. La competencia que tenemos en planta hotelera y en todo, y vosotros tenéis hoteles en todas partes, es feroz. Y no tiene arreglo. Es decir, si tú tienes un hotel así, con otro hotel pegado así, y otro hotel así, lleno de cemento por delante, y en el Caribe tienes un pedazo de terreno impresionante, con 2 alturas y las habitaciones del doble de grandes, etcétera, venderá mucho más fácil el Caribe. Sí, además que prácticamente se está vendiendo al mismo precio casi. Sí, lo que pasa es que hay una cuestión ahí. El tema, indudablemente, como bien dices, está repartido, ¿no? El empresario que no invierte, el mercado tarde o temprano lo va a echar de la competencia, ¿no? Pero yo no me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a ese perfil. Yo me estoy refiriendo al que quiere invertir, al que quiere seguir tirando del carro, al que quiere seguir apostando por un proyecto medio. Y nos encontramos con que, desde el punto de vista de las posibilidades, hoy por hoy, de actuar sobre la planta hotelera en Baleares en concreto, son muy reducidas, son muy limitadas. Por tanto, estamos casi obligados a seguir compitiendo con lo que tenemos, porque no se acaba de entender desde el mundo de la administración pública que eso es una necesidad que tenemos. O sea, que no te permiten. No permiten, es decir, cualquier actuación sobre urbanística, sobre planta hotelera, pues poco menos, o sea, aquí puedes, pues yo qué sé, puedes hacer muchas cosas, puedes cambiar leyes, pues la ley del divorcio, la ley del aborto, lo que sea. Ahora, eso sí, retranquear 2 metros un restaurante, eso, macho, ahí quieto parado. Porque parece como que has hecho el crimen del siglo, ¿no? Entonces, estos son un poco esas realidades. Bueno, el decreto Nadal, por ejemplo, en este caso trata un poco de aligerar esta carga burocrática. Va en esa dirección, va en esa dirección. Se queda corto desde nuestro punto de vista, pero va en esa dirección, porque esas son las realidades. Lo mismo decir, oiga, aquí, ¿quién tiene capacidad hoy por hoy de generar y mantener puestos de trabajo? Pues desde el punto de vista en esta comunidad, desde luego, la industria turística y posiblemente con mayor capacidad el hotelero, por la capacidad que tiene de alguna manera de vertebrar después otras industrias alrededor. Usted facilite el acceso al crédito. A usted, que si están haciendo ayudas a la banca, pues por favor, vamos a la economía productiva también. Porque en esta comunidad, si no, nos vamos a poner con los 100.000 parados y vamos a entrar en un problema de paro estructural. Y nos vamos a ver muy cuesta arriba para salir de esa situación. Por tanto, por supuesto que todos tenemos responsabilidades, que, insisto, los empresarios que no las asuman van a quedar fuera del mercado. Pero no estamos hablando de eso, porque eso es una realidad para todos, sino de los que quieren hacer, de los que tienen interés en hacer, de los que tienen proyectos para hacer, y hoy por hoy, lastimosamente, no pueden desarrollar esas capacidades. De hecho, en cuanto, y es otro de los temas que tenemos que lanzar, y está muy en candelero en estos momentos, la Administración, lógicamente, no solamente en el caso del sector turístico, pero sí se está pidiendo una sensibilidad especial hacia el sector turístico, como pueda ser el caso del aumento del incremento del impuesto sobre el valor añadido del IVA, que en el caso de algunos servicios era del 1%, si es el IVA reducido, y en otros era del 16 al 18, por lo tanto un 2%. Pero en el caso, por ejemplo, de los mercados emisores, en el caso español, ese incremento de precio, ese porcentaje, que ya no solamente es el destino, ya no es solamente el viaje y el alojamiento, sino todo el gasto en destino, todo lo que es gasto turístico y gasto efectivo en el destino, ¿de qué forma puede afectar, señor Cañellas, cuando uno se pone a vender, a crear los folletos también que decía Eduardo? ¿Cómo se puede vender eso en estos momentos cuando además todavía ni siquiera se sabe si van a tener esa sensibilidad especial? Ojalá que sí, pero si no es así, ¿cómo puede repercutir finalmente? Lo estamos viendo con cierta preocupación, desde luego, ¿no? Nosotros creemos que al final, así como está la crisis y como parece que va a continuar por lo menos durante un año más, lo más probable es que muchos de los actores de este juego pues absorban ese 1 o ese 2%, porque va a ser muy difícil repercutirlo.
si queremos ser competitivos con el resto de destinos del Mediterráneo, ¿no? Yo también, volviendo un poco a lo que decían los compañeros, creo que deberíamos también preguntarnos, si nosotros fuéramos clientes, qué es lo que le pediríamos a este destino que es las Baleares, ¿no? Seguridad, limpieza, playas en perfecto estado, que en algunas no lo están, y algunas han perdido las banderas azules, los hoteles con las mejores instalaciones posibles, el trato que decíamos del personal, que es fundamental, y cuesta mucho convencer a estas personas. Yo creo que faltan bastantes cursos de formación. Y después, por supuesto, que las autoridades de alguna manera faciliten, como bien decía Aurelio, faciliten que estas cosas funcionen, porque yo puedo tener un hotel y gastarme todo lo que tengo en renovarlo, y si está en según qué zona, es como si nada. En relación al tema que comentas del servicio, sencillamente por centrar un poco el tema, es decir, es muy difícil que con el nivel de precariedad laboral que existe en el sector podamos realmente avanzar. Es decir, claro, de cada vez se va, como decía Tony, acortando la temporada, de cada vez, por tanto, el número de meses que podemos ofertar es menor, y entonces eso es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, de cada vez tienes una precariedad y una rotación de las personas, y por tanto, cada vez tienes más dificultades en fijar unas estructuras laborales más sólidas, con un nivel de profesionalización más alto, o que la inversión que haces en formación pues tenga un mayor recorrido. Entonces, claro, todo se está, de alguna manera, estrechamente relacionado. Es decir, si no solucionamos el poder tener una temporada de 6 meses realmente buena, pues difícilmente podemos tener unas estructuras laborales pues estables, sólidas y acorde un poco a las expectativas del cliente. Con la planta hotelera, para tener una planta hotelera abierta 6 meses tampoco vas a invertir lo mismo. Me imagino que todo acaba siendo lo mismo, pero centrando de nuevo el tema en el IVA y el posible impacto de lo que puede suponer ese incremento. Esta semana teníamos en Mallorca el segundo tour operador mundial, el consejero delegado Mani Fontella de Thomas Cook, y la palabra que utilizó es: estoy asustado, estoy aterrorizado de que se pueda subir el IVA, de lo que puede ser esa repercusión sobre unos destinos competencia. En el caso de Eduardo comentabas el caso de Túnez, daban unas cifras, concretamente a nivel de estadística, Baleares es la que menos mercado perdió, con un 13%, estamos hablando del mercado británico, por ejemplo, Canarias un menos 22%, la península un 17%, el Caribe español un menos 12%, pero Turquía, Egipto y Túnez estaban en cifras positivas. Si competimos contra esos mercados, y de nuevo vamos a ver cómo nuestros precios comparativos aumentan con este incremento del IVA, más allá del lamento, ¿qué se puede hacer? ¿Repercutir, como decía Gabriel, sobre los beneficios? Me imagino que no es sostenible a largo plazo. No, pero una parte se tendrá que absorber. Esto ya pasó con el famoso decreto Cladera, ¿no?, de hace un tiempo. No, esto pasó con la ecotasa. Con la ecotasa, en el primer año de aplicación. Y quiero recordar que la ecotasa, que era €1, casi se carga la gallina de los huevos de oro, porque hoy había por ahí una noticia de que esto solo era 0,50 euros, cosa que no es cierto, porque es solo 0,50 euros, pero el problema es que comparativamente nos vamos a hacer más caros, que era lo que decía Mani Fontella. Es decir, oiga, ustedes se van a encarecer en relación a sus competidores, por tanto, con una hipersensibilidad al precio que hay en este momento en el mercado. Clarísimamente no hay que realmente ser un genio para decir que aquí vamos a tener un problema de demanda el año que viene. Es que nos vamos a encarecer más de lo que ya estábamos, porque ya somos más caros que la mayoría de los competidores de este segmento. Entonces, y ellos sí se pueden permitir ese juego con la moneda, además. Pero es que además, si ahora la discusión entre el operador y el hotelero va en términos del 1%, del 0,5%, del 1,5%, porque no creo que consigáis subir más de un 2% a nadie, ¿no? El que ha conseguido mantener. O el que ha conseguido mantener y el que no tiene que bajar. Pero ya no este año, en general. Estamos en esos términos siempre. Y de repente le metemos un 1 o un 2 más, pues evidentemente la discusión es, ya está. Todo lo que he discutido no me sirve de nada. Pensad una cosa, que aparte de que los precios, como todo el mundo sabe, ya están firmados para el año próximo, que será efectivo a partir de julio y por tanto julio, agosto, septiembre, las que más nos grabará, pensad que pasar de un 7 a un 8 no es un punto, efectivamente, pero es un 14% para las arcas del Estado. Subir de un 7 a un 8 es un 14% de subida. A mí me parece apropiado el comentario que ha hecho Aurelio ahora mismo. A ver, a mí no me han gustado nada las declaraciones de hoy en el Diario de Mallorca, independientemente si son 50 céntimos, 60, 40. A mí, francamente, una decisión de este estilo me ha recordado el peor momento del creador intelectual de la ecotasa, que al final fue nuestro secretario de Estado, Juan Mesquida. Nos guste o no, y siento
decir esto de esta forma tan cruda, ¿no? Pero el creador intelectual de la ecotasa fue Juan Mesquida. Y a mí hoy la declaración de que solamente son 50 céntimos cuando la ecotasa les decías a los turistas buenos días, €1, ¿no? Y ya está, buena semana. Nosotros, 50 céntimos multiplicado por los días y que lo paguemos nosotros, porque en aquel momento la dificultad es que nos hacían hacer de recaudadores de impuestos, con lo que nosotros dijimos no nos parecía justo, ¿no? Pero es que estamos hablando de que lo pagamos nosotros porque está efectivamente ya contratado y por tanto la situación que vamos a vivir con esto es, y no quiero alargarme, pero hace solamente unos meses tuvimos un Consejo de Ministros monográfico en turismo en Palma, tuve la ocasión de poder hablar personalmente con el presidente del Gobierno, con Zapatero, le presentamos un listado de todo aquello que le pedíamos al Estado y que entendíamos por orden de importancia. Si nos hubieran pedido el orden de importancia de lo peor que nos podían hacer, es subir el IVA. Es que siento como muy fresco esa situación que vivimos y se ha hecho especialmente lo contrario para hacer más daño al sector turístico. Y ante una situación como esta, nosotros hemos puesto el grito en el cielo, porque de verdad subir en los tiempos que corren, con la dificultad que tenemos y lo que atravesamos, la política de subir impuestos contraria a otras nacionalidades europeas, Francia, Alemania, que hablan de bajar, y nosotros de subir, sinceramente siento que es contrario a lo ideal en los momentos que corren, ¿no? Lo que creo es que lo que tendría, o sea, este tema todavía está muy difícil, porque realmente yo creo que está decidido. Tienen, lógicamente, o sea, aquí el problema no es tanto la cuestión que los especialistas, los analistas dicen, oiga, mire, es la peor decisión que pueden tomar ustedes para reactivar la economía. En estos momentos subir el IVA, no solo del tema turístico, sino en general. Pero en fin, no entremos en esa... La finalidad real no es incrementar... Exacto, no entremos en esa derivada. Pero sí, pero que claro, pero, sí. Pero es que, cuidado, porque... No es reactivar la economía, sino es conseguir tapar más el recursos, boquete, me explico, pero claro, pero dices, oiga, pero tapar el boquete, pero si va a haber más paro, el boquete se va a hacer más grande, ¿no? Es decir, y no importa ser ingeniero de caminos para darse cuenta, ¿no? De que el boquete se puede aumentar. Aquí el tema está en decir, oiga, sobre el sector turístico, que es el único sector en España en estos momentos con capacidad de tener una capacidad de reacción, tenemos que intentarlo. Entonces, ahí lo que pienso que el presidente Antich tiene que liderar un movimiento, un frente común con las principales comunidades autónomas que viven del turismo, Andalucía, Cataluña, Murcia, porque entendemos, como decía Toni Orrac anteriormente, que realmente es una pésima decisión de llevarse a término y que vamos a pagar muy pronto las consecuencias en esta comunidad en concreto. Y que no se entiende que después, como decía Toni, de un Consejo de Ministros, al cabo de 2 meses, prácticamente todavía un poco con los ecos de ese Consejo, se haga esto, porque es que realmente no tiene ni pies ni cabeza. Esperemos que todavía se pueda conseguir algún tipo, pero cuando vosotros... Posponerlo, parece ser que se está hablando de la posibilidad, como dice Aurelio, yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente Antich la semana pasada y proponer como una posible medida qué íbamos a hacer con esto y lo que nos iba a suponer a la industria, ¿no? Hoy ya lo hemos visto en el periódico. Lo que está diciendo Aurelio parece ser que se va a liderar un movimiento de este estilo. Pero vamos, el tiempo dirá si es solamente un hecho con la mejor intención o al final... Pero bueno, hasta ahora Baleares, quiero decir, cuando ha tenido que liderar algún tipo de movimiento en Madrid, caso, ¿no? Ya sea con Canarias, con su régimen especial y sus lógicas atribuciones, Andalucía, con un tratamiento también especial por parte de Madrid, nunca hemos conseguido que se nos apoye, ¿no? Y en esta legislatura, que parecía que esa sintonía política tenía que tener por resultados... eso no hay que ir solos, hay que ir acompañados y de la mano con los canarios, con los andaluces, con gente que también vive del turismo, con aquellos a los que realmente escuchan, ¿no? En Canarias no queda claro si va a haber una subida del IGI. No lo decía tanto lo de Canarias por el tema de la subida del IVA, sino por el tema del transporte aéreo, por ejemplo, donde ahí compartimos intereses comunes, en términos de decir, oye, todo lo que la incidencia que puede tener el transporte aéreo en los archipiélagos, oye, cógete a la comunidad canaria que tiene peso político en Madrid, haz una unión y vamos juntos a Madrid. Oye, el tema del IVA, cógete a los andaluces, a los catalanes, a los valencianos, a los murcianos y vamos juntos a hablar de turismo. Mételo en la comisión interterritorial.
vete al vicepresidente Chávez a decir, quiero que en el orden del día de la próxima comisión interterritorial esté como punto número uno siendo realista, todas esas reclamaciones históricas que Baleares ni siquiera en los momentos de máxima sintonía, pero bueno, todo puede ser que en esta ocasión sí, ahora por eso digo. Máxima sintonía no puede nunca existir. Todas las instituciones que están gobernando en estos momentos las Islas Baleares son del mismo color político, con lo cual... Pero ¿no creéis que esto puede ser precisamente un impedimento? Es decir, Andalucía también es socialista, los catalanes están pendientes de apoyar a cambio de algo. Pero en algún momento nos tenemos que parar, porque digo yo que un mismo gobierno, Aznar, porque aquí digo yo que un mismo gobierno debería ayudar, ¿no? Claro. Siempre lo hemos pensado, siempre hemos pensado que íbamos al pie cambiado por históricamente. La intensidad que puede tener este gobierno local va a ser inferior posiblemente, porque es su propio color, y si fuera el gobierno contrario, posiblemente daría igual. Yo creo que debería ser al revés, pero lo que dice Eduardo ha sido demostrado así siempre, vamos. El problema es que nosotros estamos hablando de negocio y ellos hablan de política. Y entonces nunca... Sí, pero hay una diferencia, Eduardo. Hace 5 o 6 años, pues la cifra de parados en Baleares eran 25.000 y este año vamos a cerrar próximos a los 100.000. Sí. Y la cifra de parados en Canarias eran 75, 80.000, 90.000 y ahora están próximos a los 300.000. Esa es la diferencia. Pero con esas cifras, Aurelio, hay que reconocer que cuando se ha dicho que un incremento del IVA podría incrementar el paro, se ha seguido incrementando el IVA. Sí, obviamente, pero ahí hay una cuestión, es decir, el cortoplacismo lleva a la enésima potencia, es decir, bueno, yo pienso para mañana, no sé lo que pasará pasado, ¿no? Es decir, porque ahora, indudablemente, entiendo que las arcas del Estado pues están absolutamente exhaustas y, por tanto, se tienen que tomar decisiones en esa dirección, pero vamos a verlas un poco con una cierta perspectiva, porque indudablemente hay que atacar el corto, pero no descuidar el medio y el largo plazo, ¿no? Pues nos hemos quedado sin tiempo, pero como no queremos terminar con este sabor de boca un poco agrio, precisamente por el tema del IVA que hemos dejado para el último, sí quería pediros alguna reflexión positiva de cara a esta nueva temporada en la que ya, Toni, siento decir que ya tenéis, sí, hombre, positiva como mínimo tibia, ¿no? No, pues ya que lo tenéis todo negociado, pero ¿cuál puede ser la clave un poco de que un mejor posicionamiento, en qué se tiene que incidir para que el año 2010 empecemos a remontar esa situación? Mercados emergentes, no sé. Yo lo que estoy haciendo en mi empresa, por ejemplo, es mirar, como siempre, cómo vamos comparativamente con el año pasado, aunque sea muy pronto todavía para hablar del año próximo. Y sí que estoy viendo, y es un tema, insisto, no hablo como confederación en este caso porque no tengo esa información y trabajamos con previsiones, pero en mi caso particular yo sí estoy viendo que el mercado alemán parece que enero, febrero, marzo del año próximo va bastante mejor. Me has pedido noticias positivas, si puedo alguna te la doy, ¿no? Sobre todo si son verdad. He escuchado a mucha gente del mercado británico que habla positivamente del año que viene, pese a que la última tendencia del cambio libra-euro hoy es 1,08, veíamos en los periódicos, no es demasiado buena. Ha habido una tendencia negativa en los últimos días, desgraciadamente para nosotros. Y el mercado español, ¿qué siento? Pues que hemos tocado fondo. Yo soy de los que piensan que hemos tocado fondo. Hay gente que lo piensa desde hace mucho tiempo. Que peor no se puede ir. Y yo creo que peor no nos puede ir. Y esta tormenta perfecta que hemos padecido este año, quiero cruzar los dedos y pensar que no volverá a pasar y que, por tanto, lo que pueda venir tiene que ser mejor. Mejor por fuerza. Eduardo. Yo, por un lado, creo que peor sí se puede ir, porque mientras se sigan construyendo hoteles y abriendo nuevas zonas en países competidores, el número de clientes está más o menos limitado. Entonces se repartirán más y a nosotros nos toca, tenemos las de perder, porque allí habrá mejor precio y mejor, a lo mejor no hay mejor calidad de servicio, pero sí mejor planta hotelera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Reflexión, yo insisto, invertir, lo malo que además son inversiones, no en reformas, que para el año que viene no te da tiempo, pero invertir gasto, es decir, más promoción, tanto a nivel institucional como privado, más promoción externa, más servicio contra un precio bajo, más calidad del servicio contra un precio bajo, es decir, aceptar la sugerencia del señor Manifontela, de alguna forma, a corto plazo, que decir, oye, pues eso, porque te están diciendo, o eres competitivo en precio o me voy más a otro sitio, pongo los aviones en otro sitio, que hay aeropuertos y que hay hoteles. Entonces, yo no digo que bajemos los precios, no digo que bajen, pero es que no te queda más remedio para el año que viene. Tienes que entrar en el juego y pensar qué hago para dentro de 5 años que sea lo contrario y vuelvan a ser ellos los que me necesiten a mí. 5, 4, 6, 3, no lo sé. Pero
Yo lo veo como una inversión. Vamos a intentar terminar. Solo una cosa, yo lo veo como una inversión, ¿no? Para mí positivo. Yo no tengo datos de la temporada que viene de ningún mercado, no puedo opinar ahora si va a ir mejor o peor, pero esta es la situación, hay poco más que hacer y lo único que hay que hacer es aguantar, porque es muy duro si te empiezan a cerrar programaciones en invierno, que se hablaba creo ayer de esto, de Thomas Cook también, etcétera. Los ingleses no vendrán en invierno. Una vez que deciden no operar en invierno, volver es muy difícil. Ya no tienes más inviernos en muchos años, ¿eh? Entonces yo prefiero a lo mejor apretar un poquito ahí, bajar un poquito lo que sea y aguantarme un poco con el fin de que no se me escapen. Y luego ya veremos qué hacemos para recalentar aquello. Gabriel. Yo como noticias positivas y aparte de los datos de tu empresa, lógicamente, que sí que pero hablando como emisor, deciros que el puente este de octubre nosotros lo tenemos lleno desde hace semanas, que para noviembre vamos a tener la programación más amplia desde Baleares de la historia, con 600 o 700 plazas, con vuelos enteros. Nos estamos tirando, no sé si a la piscina, pero yo creo que hay agua, o sea que vale la pena hacerlo. Por ejemplo, el departamento mío de grupos está saturado de trabajo, de grupos de estudiantes. Estamos hablando siempre de Baleares hacia afuera, ¿no? Y parece que la gente se ha aclimatado un poco. Hay una crisis, pero no la sufre todo el mundo por igual. Y hay otras personas pues, que ya se han acostumbrado a que esto es así y lo que hay que hacer es viajar. Porque cuando viajas, pues yo creo que recuperas un poco la alegría. Y después también, por un ejemplo, la compañía aérea nuestra es de las pocas que este año parece que está ganando dinero. ¿Qué hemos hecho? Pues yo creo que lo primero de todo es tener una flota bastante nueva, moderna, con lo cual tenemos muy pocas averías, o menos que si los aviones son más viejos. El tema de consumos están también muy ajustados. Después hemos cambiado algunos aviones del tipo de 186 plazas por Embraers de 122, con lo cual estamos ahorrando un 30% por plaza, sobre todo en destinos, por ejemplo, Palma-Valencia, Palma-Alicante, que cuesta mucho llenar estos vuelos, sobre todo entre semana. Después el tema de la puntualidad, como decíamos antes, el buen servicio. Y quedaros en Baleares, que no es poco. Sí, la verdad que hemos transportado este año 2,5 millones de pasajeros solo hablando de Palma Península, Palma, que es pero me refiero como destino para Baleares, contar con la compañía aérea aquí después de todo lo vivido este verano es importante. Y a pesar de, creo yo, de las pocas ayudas que tenemos. Efectivamente. Bueno, esto supongo que es equiparable a todos los que estamos aquí. Y Aurelio, para terminar, sí que te pido que brevedad, pero que incluyas en este último comentario el acto que habéis organizado hoy precisamente en reconocimiento a las víctimas por el atentado de Palma Nova. Pues yo empezaría por ahí, es decir, nosotros en la agrupación de cadenas hoy hemos rendido homenaje a los 2 guardias civiles asesinados este verano en Mallorca y a sus familias. Entendíamos que era de justicia hacerlo y de paso trasladar pues un mensaje de apoyo, de cariño a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fundamentalmente a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que gracias a su trabajo podemos vivir en libertad y con seguridad, no solo nosotros, sino los millones de turistas que nos visitan, ¿no? En relación a lo que planteas, vamos a ver, yo no soy ni optimista ni pesimista. En estos momentos los datos que tenemos de cara al año que viene nos hacen indicar que en el mejor de los casos vamos a estar igual que este año. Los datos que tenemos agrupados para el invierno son peores que el año pasado, prácticamente en todos los mercados. Nada hace pensar, de momento, que los principales emisores, Nacional, Reino Unido y Alemania, se den unas circunstancias que hagan salir de esta situación. Con lo cual, siendo realistas, vamos a prepararnos, porque ahora sí que ya sabemos a qué nos enfrentamos, para, de alguna manera, tener menos sobresaltos y tener una capacidad de hacer las cosas un poco mejor. Fundamental en el corto plazo la táctica, es decir, la política de promoción. Pensamos que con una buena planificación y con una apuesta fuerte de inversión el año que viene aún podemos pillar algo más de cuota de mercado y especialmente irnos a donde no estamos, ¿no? Es decir, irnos hacia los países del este, a otros mercados, e irnos a mercados que ya tenemos, pero su presencia es todavía minoritaria. Eso pensamos que puede ser mejor que seguir pensando que Alemania, Reino Unido o el mercado nacional se van a recuperar, porque sinceramente, ojalá nos equivoquemos, nada hace pensar, ayer lo decía Mani Fontela del gran mercado alemán, que, que no esperan que el año que viene, ni mucho menos, vuelva a ser el año de la recuperación. El Reino Unido... Sí, él habló que sería a partir de septiembre cuando se empezó a notar esa recuperación. Posiblemente, es decir, el fin de la recesión no significa el comienzo de la recuperación, entre otras cosas porque hay un ajuste del paro ahí importantísimo que todavía se va a notar, ¿no? Y en esos grandes mercados, ¿no? Entonces, pues vamos a ver,
ya sabemos a qué nos enfrentamos y, por tanto, tenemos una cierta capacidad de anticipación, ¿no? Pues con el optimismo de Tony y las cifras de Aurelio haremos una mezcla y será Ojalá, eso, en esa base en este caso, con la que trabajaremos. Muchas gracias por vuestra presencia aquí esta noche en esta primera tertulia de la temporada. Gracias también a ustedes por su atención al otro lado de las pantallas, con la que esperamos contar a partir de la semana que viene, como siempre aquí en Hosteltour Televisión, todos los miércoles a las 10 menos cuarto de la noche, con repetición también los sábados. Y mientras tanto quieren seguir informados, pueden hacerlo a través de nuestra web, hosteltour.com, y a través también de cualquiera de los portales que ponen a nuestra disposición todas las empresas turísticas. Muchas gracias y hasta la semana que viene.